Hablamos de el viaje del héroe. Es el viaje que tanto un ser humano particular como una sociedad tiene que emprender forzosamente y está destinado a hacerlo. Amigos de La Chimenea y amigos de Canaco, estamos aquí platicando con una persona muy, muy interesante, nuestro invitado de hoy, que tiene un tema fuerte para esta sesión. Amigo Alfonso, ¿cómo estás? Todo muy bien, fíjate que muy contento por toda la trayectoria que está teniendo nuestro programa. Te has dado cuenta que ha tenido un impulso muy interesante y gracias a Dios, pues esto se lo debemos a nuestros invitados. Y Maravilloso, hoy claro. no va a ser la excepción, No, así no, es no, que amigos, es que el invitado de hoy tenemos está. un invitado muy particular. Preséntalo, amigo mío. Martín Quintanilla Sánchez Juárez. ¿Cómo estás, estimado? Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias, Poncho. Gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Ya sientes el calor de la chimenea? Es un sitio con una energía extraordinaria y me encanta poder hablar de todo lo que tenemos planeado por discutir el día de hoy, que son temas muy profundos. Perfecto, pues decidimos arrancar por una parte de la historia y esta historia pues está nada más y nada menos que centrada en uno de los dioses más importantes, digamos, de la mitología prehispánica. Sí, Quetzalcóatl, siempre polémico, muchas veces malentendido, Así ¿no? es. Y que requiere de una gran explicación, y creo que aquí tenemos a la persona indicada. Cuéntanos un poco acerca de este dios. Claro. Bien. Es un dios y un hombre a la vez. Es donde el mito y la historia se confunden. Maravilloso. Ambos son la representación de la fusión de dualidades. Y como dijiste antes de comenzar, hay un camino del héroe que este dios emprende para darle una nueva vida a la humanidad. La humanidad había existido ya 4 veces, según la mitología mesoamericana. Y 4 es el nombre y el número de rumbos que tiene el universo. Ok. Esas 4 humanidades habían fracasado y los dioses se encontraban solos. Ellos habían creado el universo para el hombre y la mujer, por supuesto. Entonces, Quetzalcóatl desafía a sus padres, Ometecutli y Omecíhuatl, que eran hijos de la totalidad, el Ometeotl, y les dice: no puede estar la tierra vacía, no puede no haber ríos donde nadie se bañe, que el perfume de las flores nadie lo disfrute. Ujú. Entonces Quetzalcóatl le solicita a sus padres el permiso de ir al Mictlán, el inframundo, a recuperar los huesos de los ancestros de las humanidades perdidas, que se encontraban en el nivel más profundo del inframundo. Vaya que eso rima. Y bien, Quetzalcóatl emprende el camino del héroe, se enfrenta a todo tipo de bestias, demonios, cocodrilos, arena, ventarrales, vicisitudes. Incluso llega a dudar si valdría la pena volver a crear a la humanidad, porque eventualmente la humanidad se iba a olvidar de los dioses, iba a regresar a su estado natural de vanidad y de amnesia. Entonces, finalmente, Quetzalcóatl decide no claudicar y continuar en su periplo y encuentra los huesos de la humanidad. Los procura sacar del inframundo, pero tropieza y se rompen los huesos. Entonces es cuando ahí varían los mitos, pero decide punzar su pene con una aguja, crear una nueva humanidad a partir de su propia sangre, de su fecundidad. Y así es como nace el quinto sol, que es en el que nos encontramos actualmente. Un nuevo intento, una nueva oportunidad para la humanidad de existir. De eso se Qué trata bien. la aventura, el camino del héroe. Del camino del Pues espero les esté gustando este tema de Quetzalcóatl a todos ustedes, porque precisamente estamos a punto de celebrar el día de mañana, Así que es. sería, bueno, pues es el 21 de marzo, El equinoccio. el equinoccio de primavera, el arranque de tanta energía que las personas aquí en México y en muchas partes de Sudamérica acuden a estos centros ceremoniales. Para ti, ¿cuál es el centro ceremonial quizás más emblemático, más bonito, el más atractivo, el ideal?
¿cuál sería para ti este lugar? Vaya pregunta. Que hay muchos, o sea, es que hay muchos, ¿no? Pero, Bien, pero tu preferido, pues, ¿no? es como preguntar cuál es tu canción favorita, ¿no? Claro. Pero sí hay una respuesta. Ajá. Yo concuerdo con Juan Miguel Zunzunegui, que estábamos hablando de él, Ajá. y tiene un gran libro, de hecho, sobre Quetzalcóatl, se llama Sí. El regreso de Quetzalcóatl. Así es. Bien, él menciona que el sitio más importante de la Mesoamérica antigua, de Mesoamérica, es Teotihuacán, Ujú. sin duda. Fue una urbe imperial. Ahí es donde se sintetizó todo, donde se generó el Altépetl máximo, incluso se le llega a decir que es la Toyán de Quetzalcóatl. De hecho, Lorette Séjourné, que fue una gran mesoamericanista de origen italiano y francés, pero mexicana de corazón, ella decía que la Toyán de Quetzalcóatl es no Tula, sino la gran Teotihuacán, que era hermosa y colorida, llena de murales. Entonces, Teotihuacán, o Teotihuacán, como se debe pronunciar en náhuatl, es la más importante, sin duda, por sus templos, sus pirámides, en fin, sus palacios. Pero a mí, en lo personal, la que más me intriga es Palenque, porque conocemos la biografía de sus monarcas. Ujú. Creo que ese es el gran tema también para hoy, los audiovisuales, Ujú. los viajes virtuales en el tiempo que he creado sobre Pacal, Ujú. la dinastía de Pacal, Ok. que ojalá más personas los pudieran disfrutar. Ujú. Y Uxmal Ujú. en la península de Yucatán por los decorados de sus relieves, sus mosaicos que sintetizan el arte maya y el arte tolteca. Esa es mi opinión humilde. Ok. Fíjate, amigo, que cuando me comentaste que íbamos a tener este gran invitado, Que no hemos dicho quién es realmente. No, eso lo Ahorita vamos a ahorita dejar. se lo estamos chiquiteando. Sí, eso ahorita. Pero cuando me dijiste que iba a venir este gran invitado y su área de expertise, que ahorita nos dijo que además es más grande de lo que yo había pensado, Ajá. me dio mucho gusto porque yo me considero muy ignorante en todo, tanto historia como arte, que sea previo a 1521. Es decir, Ujú. yo lo que más me he metido es a partir de eso, ¿no? Y es fascinante también. ¿eh? Que sí, claro, por supuesto, Sí. es maravilloso, es lo que más me gusta, pero nunca he abordado esa parte y en lo poco que pude estudiar acerca de lo que has hecho, de tus investigaciones, me di cuenta de la gran trascendencia de Quetzalcóatl, no solo en la parte de Teotihuacán, como lo acabas de mencionar, sino en otras culturas y en otras temporalidades. Incluso durante el virreinato. Bueno, imagínate, para acá, yo hablaba hacia atrás, Hay ¿no? un autor, Jacques Lafaye, Ujú. otra vez francés, ya voy a citar a arqueólogos, historiadores mexicanos, ¿verdad? Jacques Lafaye tiene un libro impresionante que se llama Quetzalcóatl y Guadalupe, Ajá. la formación de la conciencia nacional. Qué maravilla. Ajá, y habla desde la conquista y cómo la figura de Quetzalcóatl forja a la nación, al Sí, sí, virreinato y luego a la independencia. Hay ahí una cuestión muy importante con justamente Cortés, ¿no? Claro. Pero bueno, Sí. cuéntale un poco a nuestros audioescuchas este impacto de Quetzalcóatl, no en la cultura azteca, mixteca, sino más atrás y a otras latitudes. Wow. Ahora sí que, como dicen, pan mesoamericanos a toda Mesoamérica, Sí. o incluso más allá en el Tahuantinsuyo, en Perú, que había Huiracocha o Viracocha, que también narraban las crónicas que era un hombre rubio, y eso ya lo tocaremos, Sí, sí. porque hubo varios. Ese es el punto, que Quetzalcóatl no es ni un hombre ni un dios, es un estado de la conciencia. Ujú. Eso es Es un maravilloso. grado iniciático sacerdotal supremo. Ajá. Y no hay un Quetzalcóatl. El objetivo es que todos podemos ser un Quetzalcóatl. Ujú. De la misma manera que Siddhartha Gautama se hizo Buda y Jesús de Nazaret el Cristo. Es algo Ujú. así. O sea, Qué Juan maravilla. Pérez puede ser Quetzalcóatl. Sí. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo? Ese es el camino del héroe. Es el camino del héroe. Exacto. Entonces, Exactamente. irradia más que únicamente una figura, un dios mesoamericano. Ujú. Pero sí, el origen de la serpiente emplumada es de hecho en San Lorenzo, en la época olmeca. Ok. Es antiquísimo, es una figura realmente antigua que florece en San Lorenzo. De hecho, hay un monumento que se llama SLM 47, si no me equivoco, en el Museo de Antropología de Jalapa, donde aparece un sacerdote como tratando de como cubrir una cabeza de serpiente con unas plumas de quetzal. Entonces, como que desde ese origen olmecoide empieza a surgir la figura de la serpiente emplumada, que representa la fusión de dualidades, lo que se arrastra, lo mundano, lo terrenal, lo carnal, lo material que somos, Ujú. pero también que se puede elevar
a mirar lo alto, a volar, a lo sutil, a lo espiritual, a lo suave, a lo etéreo, a lo trascendental, a lo infinito. Eso es lo que significa Quetzalcóatl y es nuestra naturaleza humana. Pues todo lo que mencionas, Martín, creo que es muy interesante y nos va guiando para ir develando quién eres tú. Pero háblanos de Martín Quintanilla, el empresario en ambientes culturales, la persona que ha sido forjando y que ha ido encontrando el sentido de su vida. Wow, vaya pregunta. Estamos muy intensos, amigo. Okay. El sentido de mi vida lo hallo a través de descubrir los tesoros de la humanidad. Eso es como yo le hallo el sentido a la vida. Hay que ser optimistas, hay que ser filántropos en el sentido de amar a la humanidad. Porque la humanidad es misantrópica. Hoy en día somos una sociedad misantrópica. El humano es una porquería. El humano está destruyendo el planeta. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, ni modo, es real. Hay hechos contundentes, ¿no? Claro, pero no nos sirve quedarnos ahí. O sea, a nadie le funciona quedarse ahí. Entonces, no nos queda otra más que agarrarnos de lo valioso. Y yo creo que lo valioso está en los tesoros artísticos. Esa es mi perspectiva muy personal. Entonces yo voto, porque cada quien pone un voto. No, pues yo voto que la humanidad está destinada a extinguirse. Personalmente yo voto que estamos destinados a seguir evolucionando. No sé si a una era dorada, no sé. Pero sí a seguir evolucionando y a empezar a erradicar el sufrimiento, empezar a erradicar eso que la ciencia lo puede llegar a erradicar, incluso la inteligencia artificial, en fin. Ahora, para regresar a mí, con ese voto que yo pongo, he generado todo tipo de contenido audiovisual y lo he compartido con grandes instituciones como Bank of America, como universidades en Europa, con el IPADE, incluso di una conferencia en el Museo de Antropología para la EA University de Madrid. Hace unos años fui libretista de una prehistórica para Juárez, en el Castillo de Chapultepec, la presentamos. Entonces, esa búsqueda me ha llevado a lugares extraordinarios, como por ejemplo esta entrevista, a contactar con gente increíble. Y pues es una aventura. Ahora, de manera muy rigurosa, porque me considero una persona que le interesa la calidad del trabajo. Para mí la calidad y la caridad también son dos palabras que rigen mi vida. Y en cuanto a la calidad, es presentar documentos históricos que cuando yo esté en el lecho de muerte pueda quedarme tranquilo de que dejé en el formato digital toda nuestra historia a través del arte, que implica mucho. Eso no solamente son cosas y objetos hermosos. Es todo lo que implica, la mitología que hay detrás, el sentido de vida de nuestros ancestros. Nuestros ancestros son mucho más importantes de lo que les damos el valor. Somos ellos, estamos hechos de ellos, de sus pensamientos, de sus patrones, de todo. Si la humanidad no ha podido trascender sus patrones negativos es porque no conocemos los patrones de nuestros ancestros y no los hemos integrado. Entonces la historia no es historia, la historia es presente, la historia somos nosotros, la llevamos adentro. Entonces creo que hay que expresarlo, o sea, sacarlo a la luz. Y de una manera atractiva, no de una manera académica. No tengo nada en contra de los académicos. De hecho, admiro mucho la academia. Pero hay que aterrizarlo y darlo a la gente. Que la gente lo pueda disfrutar, que lo pueda gozar, que lo pueda ver y vivir. Ese es el voto que yo doy. Y con mi empresa, el ADN de México, marca registrada. Me costó trabajo registrarla por el nombre. Pero no claudiqué, el que persevera alcanza, el ADN de México. No había otro nombre. ADN de México está constituido como una sociedad civil, sí, una así es. SA. Es una sociedad anónima de promoción a la inversión. Okay. Con el sueño y objetivo de atraer capitales mexicanos, extranjeros, para restaurar el patrimonio en el futuro, crear ese México que podemos ser. ¿Cuándo arranca ADN de México estrictamente, jurídicamente hablando, fiscalmente hablando? ¿Y cuántos programas? Danos una pincelada de cuántos programas has hecho y de qué época a qué época. Ok, fíjate, la empresa se constituyó en finales de febrero de 2020. 2020. Okay. Y luego cundió el pánico con la pandemia. O sea, literal, 2 semanas después. Exacto, marzo. La segunda quincena de marzo empezó la pandemia, claro. Y como quien diría, cayó como anillo al dedo, porque es un proyecto sobre todo digital. Ok.
completamente digital. Ojalá que algún día podamos tocarlo material y restaurar un retablo. Ok. No lo sé, Ujú. es un futuro, porque tiene todos los permisos. Ujú, O sea, bueno, los giros, ujú, como en su acta constitutiva. ujú, Pero a partir del 2020, marzo, empecé trabajando el tema de los mayas. Y francamente he progresado hasta llegar a volar los drones en los sitios arqueológicos, a fotografiar las pinceladas de los artistas novohispanos, a catalogar toda la retablística de México. Ha sido una aventura increíble que me ha llevado también a otras latitudes del mundo. O sea, la historia de México está conectada con otras naciones. ujú, Por ejemplo, la historia de México y Francia están muy concatenadas, ujú, sobre todo en el siglo XIX. O sea, por ejemplo, el Segundo Imperio Mexicano, del que podemos hablar, que es el de Maximiliano, ujú, ese es consecuencia del Segundo Imperio francés. Así es. Segundo Imperio, Segundo Imperio. Y luego, a partir de que cae el Segundo Imperio mexicano, cae el Segundo Imperio francés y a partir de ahí los dos países ya nunca volvieron a intentar monarquía y realmente triunfa la Revolución Francesa, que es el verdadero legado de Juárez. Culminar la Revolución Francesa, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Entonces, bueno, con respecto a los temas ha sido desde los Olmecas hasta el Segundo Imperio. No he ido más allá. ujú. No he llegado al Porfiriato. Y el más reciente está conducido a todo lo que es Quetzalcóatl. Exactamente. Estoy haciendo ¿Cuántos capítulos o no sé? Claro, de acuerdo. Se llama El ADN de México, nuestra historia a través del arte. Ujú, Empieza con la cultura olmeca. Ujú. De ahí nos vamos a la civilización maya. Titulado Elegancia Maya. Despertar olmeca, elegancia maya. La promesa de Quetzalcóatl. ujú, De allí iremos al viejo mundo a descubrir la historia de España, de los califatos, del Islam, porque también es la historia de México. ujú. Ujú. Ya hemos hecho la historia de Roma, recordarás. Sí, claro. Entonces, hemos hecho la historia de Francia, de Roma, de Italia, de España la haremos prontamente. Los reinos cristianos, la reconquista, que se forjaron los conquistadores, como Ujú. desde el Cid hasta Hernán Cortés. Entonces, esa historia también es nuestra, la historia de España, de la lengua que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Amigo mío, déjame preguntarte algo muy personal, porque al escucharte hablar parece que escucho a un viejo con mucho conocimiento, con muchos años, que ya ha leído mucho, que ya ha investigado mucho, pero veo a un joven emprendedor, un joven echado para adelante, ya lo decíamos en algunos de estos programas. ¿Qué edad tienes? Tengo 29 años Qué maravilla. en esta vida. No, En no. esta vida, claro, en más las acumuladas, ¿no? Más el Pues eso conocimiento no me consta. acumulado. Pero sí, 29 años. Ajá. Ahora he tenido una fortuna en mi vida de poder siempre leer. Ok. Y eso es vivir otras vidas. Sí. Ok. Entonces, me falta mucho. O sea, no soy ningún sabio para Sí. nada. Pero me interesa hacerlo algún día. De este espectro amplio de conocimientos que veo que manejas, ¿cuál es tu preferido? La civilización maya. ¿no? Em, la búsqueda de la luz de la humanidad. Sí. Ok. El camino hacia evolucionar. Muy bien. Eso es lo que más me interesa. ¿Y ahorita en qué estás trabajando en particular? Pues en este momento estoy desarrollando todas las manifestaciones de Quetzalcóatl en la historia del arte en México. Ujú. A partir, o más bien hasta la conquista. Ok. Hasta la llegada de los mexicas, más bien. Muy Que bien. pervirtieron el concepto de Quetzalcóatl. Fíjate. Entonces, eso es lo que estoy trabajando en este momento. Ujú. Y pues coincide con la búsqueda de la luz de los pueblos mesoamericanos, que somos serpientes que se arrastran pero que levantan el vuelo. Ok. ¿Qué te parece si hablamos un poco también para repartir todo este tiempo de tu familia? Ujú. Porque, bueno, nuestro público no sabe que tú eres descendiente de uno de los personajes más emblemáticos de la historia, que es Don Benito Juárez. Sí. Y pues ahorita todos van a poner cara de cómo este chico de ojos azules, güero, ¿no? Platícanos un poco de esta familia y cuándo te enteraste, qué generación tienes, cómo te enteraste que eres descendiente de Don Benito Juárez, entre otras cosas, ¿no? Claro, para empezar, los mexicanos somos de todos los colores. Claro. Entonces, sí soy descendiente de Benito Juárez en sexta generación y para más o menos trazar el lazo, el vínculo,
Mi abuelo, que fue muy querido y que me dio apertura a mucho conocimiento, tuvo un abuelo, que igual. Ese señor era nieto de Juárez. Ok. Ese Para es el poder más- un poquito hacer esas escalas genealógicas, Sí, ¿no? que se hacen Ta, 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 difíciles. ta, ta, Porque, no, Ajá. Como ta. 5 tátaras, ¿no? Sí, bueno, en realidad, sí, son 6 generaciones. 6, Ujú. ok. 6. ¿Y cuál es la principal información que te llega de una persona tan importante, tan crucial en la historia de nuestro país? Claro que nací en una familia juarista, pero me vi expuesto al contraste de esta figura, que me abrió los ojos desde muy bebé, casi un niño, a esa división social que hay en México. Porque estuve en una escuela católica, en donde pues Juárez, bueno, a ver, mis compañeros, muchos de ellos hacen una actividad, traigan a una historia de un ancestro suyo, ¿no? Entonces todo el mundo trae, pues obviamente yo traje a Juárez, ¿no? Pero había así unas chavitas, no, es que mis ancestras eran damas de compañía de Carlota. Entonces era ese tipo de sociedad. Entonces Juárez era una abominación. Porque pues obviamente son familias que perdieron sus títulos nobiliarios con la reforma, que se habían restaurado con el imperio. Entonces, para responder a tu pregunta de manera concisa, en casa, una figura sagrada, que es la mitificación de Juárez, ¿no? Como un ídolo, así, un héroe. Sí. Un héroe. Así como un héroe griego, así que salvó la república y nos redimió de la invasión francesa y del imperio. Y un hombre muy valiente también. Sobre todo un hombre valiente que... Una vez me acuerdo que mi abuelo me leyó la carta que le escribió Víctor Hugo a Juárez, suplicándole el indulto de Maximiliano, que pudo haber sido el caso según algunas fuentes, no voy a hablar de eso ahora. Pero esa carta que le escribe Víctor Hugo en Mulhouse, me parece, a Juárez para solicitarle el indulto de Maximiliano, es una oda, es una obra maestra de la literatura francesa. Está escrita en francés. Dice Juárez, por cuya cabeza se paga un precio, perseguido como animal por las montañas, por los desiertos. Por un lado, un imperio, el ejército mejor armado del mundo, victorioso en Indochina, el mejor ejército del mundo, un emperador de la dinastía de los Habsburgo, respaldado por el rey de Bélgica también, con Carlota, con todo el presupuesto de Europa, con el poder de la iglesia, de Roma. Del otro lado, un hombre. Tú. Eso le dice Víctor Hugo a Juárez, que Víctor Hugo pues, no es cualquier persona. Entonces, esa es la idea con la que yo crecí de Juárez y de repente me encuentro con esta otra sociedad que dice, pues no, es un anticristo. Es lo peor, la peor escoria que ha habido. Entonces yo digo como, pues ¿qué onda con esta dualidad? O sea, Imagino que te viste obligado a hacer tu propia investigación, a eso iba. a buscar eso la iba. verdad. A hacer mi propia investigación. Muchas gracias. De manera objetiva, preguntarme quién es Benito Juárez. Y de la forma más empírica me acerqué a estudiarlo y a entenderlo. Y ya creo que ya logré forjarme una idea sobre quién fue. Y básicamente fue un hombre con grandes ideales de un México uniforme, de un México único. Por eso se le llega a atacar de que fue el que destruyó al mundo indígena. Porque Juárez no veía a los indios descalzos, ni a los catrines engalanados. Él veía un México de clase media, moderno, emparejado, como el sueño de Hernán Cortés. Que Hernán Cortés, lejos de ser un criminal, que sí tuvo sus allegados, que sí lo fueron, ¿no? Pero él tenía el sueño de ver un país mestizo. Era su idea. Ese igual era el sueño de Juárez. Fíjate lo que te estoy diciendo. El sueño de Cortés era el mismo de Juárez. Era ver un país uniformado, único, con el suelo parejo. Qué maravilla. Distanciados por el tiempo y distanciados por ideales políticos, pero con el mismo sueño. Absolutamente. Y si para eso era necesario dejar atrás los usos y costumbres de los pueblos indígenas, incluso sus lenguas, o incendiar retablos de la Nueva España, no importa. Fíjate. Te quiero hacer una pregunta tal vez un poco difícil.
Hoy en México vivimos un momento en el que nos volvemos racistas, raciales y contrarraciales. Sí. Existen whitexicans, por Ese ejemplo. terminajo, Sí, de verdad, exactamente. es nuestra ¿no? debacle cultural. Ahí es a donde quiero ir. ¿Qué opinas de todo esto, ¿no? De todas estas diferencias, estas extremidades que se han dado, ¿no? Estos extremos, polarizaciones raciales que han tenido sucesos pues bastante lamentables últimamente, ¿no? Claro. Tanto en el cine, en fin. Cuéntanos un poco tu visión acerca de esto. Claro, es una vez más enfrentarnos entre nosotros porque nuestro único verdadero enemigo histórico han sido los anglosajones. Fíjate. Ese es realmente el único proyecto que ha procurado meterse en lo más profundo de la vida mexicana y destruirla por adentro. Ujú. Porque esa era la única manera de destruir el imperio español. Y dividirlo en la mayor cantidad de repúblicas insignificantes posibles. Y que de esa manera el mundo anglosajón pudiera triunfar. Sí. Que fue el caso todo el siglo XIX y en el XX lo lograron. Ujú. Para eso había que destruir la iglesia, a Roma. Para eso había que decapitar a los reyes de Francia. Estoy hablando de la masonería anglosajona. Ujú. En fin. Todo tiene un rol y un juego con la historia de México y con Juárez Sí, 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 incluso, sí. ¿no? Pero ese terminajo de Whitechicken Sí. es nuestra debacle cultural última. Y hay un término también para lo mestizo. Ahorita no me acuerdo del nombre, pero también hay así como una culmin de los que son de piel morena, Sí. ¿no? No sé, son cosas que siempre, en lo personal, nunca he estado de acuerdo con esas cosas. Y al escucharte para nada, hablar no. acerca de esta perspectiva juarista, desde esta igualdad y todo esto, me viene mucho a la mente y por eso te lo preguntaba. Ahora, Ujú. voy a regresar rápidamente a la figura de Quetzalcóatl una vez más. Ujú. Porque cuando florece Quetzalcóatl es cuando los pueblos diferentes se unifican. Mesoamérica, lejos de ser una unidad, era una división. Desde ese entonces. Pero cuando los nahuas, por ejemplo, y los otomangues lograron hacer las paces y colaborar, florece Quetzalcóatl en Teotihuacán, vuelve a aparecer en Tula. En el mundo maya, los mayas con las inmigraciones nahuas y toltecas que hubo, vuelve a florecer en Uxmal, en Chichén Itzá. Quetzalcóatl florece cuando las divisiones se unifican. Es lo que representa el concepto. Quetzalcóatl Ujú. es la unión. Sí. Y solo ahí puede florecer. Entonces, es un concepto mitológico, pero sí se aterriza a lo concreto, a lo empírico, a lo real. Un pueblo no puede unificarse si se acribilla entre partes. Ellos, nosotros, no se puede. No se puede. No pueden colaborar. Ujú. Es como si tu brazo derecho hace algo y el izquierdo quiere hacer lo opuesto. Pues Sí. no hay una creación. Se automete el pie. Exactamente, se sabotea. ¿Qué libros nos puedes recomendar para poder entender, para poder acercarnos al personaje de Juárez? ¿Juárez tiene algún autor que lo haya podido definir muy bien como su biógrafo? No lo sé. ¿A quién nos podrías recomendar para acercarnos? Yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre llamado Alfonso Carrasco, que homónimo, Ajá. que fue un gran especialista de Juárez. Y más bien yo quisiera proponer que me acompañen Ujú. en mi propio trabajo Ok. para recorrer la historia de México desde los Olmecas hasta el Segundo Imperio y ver todo lo que se jugó, con la historia de Francia incluida, para entender quién es Juárez como la culminación de la tradición republicana francesa y la historia de Mesoamérica, del México indígena. Entonces, propongo como referencia la investigación que estoy haciendo yo mismo. Ujú. Ok. Así es como lo propongo yo. Ahora, en el ámbito, digamos, de la escultura, de los monumentos, eh, ¿qué monumento te puede gustar o te puede atraer más? ¿Un hemiciclo a Juárez Ujú. o la famosa tumba de Juárez? Ajá. ¿No? Sí. Platícanos un poco Vaya, de esa es ello. una gran pregunta porque Ujú, tiene una tradición escultórica larguísima, ¿no? ujú. Mi escultura preferida es la que se encuentra en el patio mariano de Palacio Nacional. Ajá. Ujú. Porque está hecha con los cañones de sus enemigos. Ah, qué maravilla, qué Ajá. buen dato. Pues sí, digo, es un dato un poco bélico, ¿no? Pero No, pero Ajá. es- me parece que son los cañones de la batalla de Calpulalpan, Ujú. que se fundieron para hacer su efigie. Y es una Ujú. escultura impresionante, está Juárez sentado, Sentado. hierático como él es, o como él era. Me recuerda a Abraham Lincoln. Sí, exactamente, sí, justo como en que esa por Bueno, de ahí. hecho zona. eran amigos, Abraham Ajá, Lincoln y ajá, Juárez ajá. tenían una relación epistolar. Ujú, Tienen las mismas ideas. ujú.
Esa escultura en particular creo que tiene una gran potencia. Ujú. Pero es muy rigurosa, comparado con son dos hermanos escultores, en este momento no recuerdo el nombre, pero es la que se encuentra en el Panteón de San Fernando, Ujú. que es la patria doliente llorando la figura de Juárez. Ujú. Esa es mucho más romántica, en el sentido incluso de la tradición romántica de la escultura, el romanticismo. Ujú. El hemiciclo a Juárez es extraordinario, hecho y glorificado por Porfirio Díaz. Luego la gente dice, no, es que yo prefiero a Porfirio Díaz que a Juárez. Pues es que lo que no saben es que Es el Porfirio que Díaz es fue el que mandó a hacer mitificó a Ajá. Juárez, el que lo divinizó. Porque sin Juárez no hubiera habido porfiriato, Ujú. en sus claroscuros, obvio. Sí. Pero toda la figura jurídica que Juárez deja logra crear el porfiriato. Esas son las más impresionantes a mi parecer. En la pausa estábamos hablando con uno de los mayores expertos de arte novohispano y si me hicieran la pregunta, ¿qué es de las cosas que más lamentas de los errores de Juárez? Ok. Yo te iba a preguntar el error y la virtud. Te voy a decir cuál es el Porque error. todos pero tenemos siempre hablo de lo personal. los ¿eh? dos esquemas. El peor error, a mi parecer, ahora hablo un poco más serio, pero a mi parecer es la destrucción Mm. de una serie de la Pasión de Cristo pintada por Cristóbal de Villalpando, Ok. que había en el claustro del convento de San Francisco, Mm. de la Ciudad de México, Mm. que cubría todo el convento, todo el claustro, Sí. y que ardió en las guerras de Reforma. Pues sí, lamentablemente. O sea, imagínate la Pasión de Cristo de Sí, Villalpando. sí, sí. Debió haber sido impresionante. Pero muchas veces los digo a mis clientes, ¿no? Si las obras pudieran hablarnos, imagínate las historias que nos contaran, ¿no? Son seres, son imágenes que han vivido más de 100, 200, 300 años, lo que no han visto, por las que no supuesto. han pasado. Las historias detrás de ellos. De estar de amigo. Muy bien. Pues hemos hablado estos aspectos del ambiente del arte, Ujú. ¿no? A mí, en lo particular, me atrae mucho esa relación que pudo haber existido entre Maximiliano y Benito Juárez. Ujú. Desde tu punto de vista, esta relación, esta situación compleja, política, bélica, ¿qué punto nos podrías dar al respecto? Bueno, para empezar a decir que eran de mentalidades compatibles. Ujú. Juárez era liberal y Maximiliano era libertino. Sí. No, era liberal. Ujú. Era muy liberal. Muy liberal. Ajá. Ajá. Y esa fue la causa de su debacle y de la debacle del proyecto imperial. Porque cuando llegaron, bueno, desde luego que se sabe casi de conocimiento común que Maximiliano le ofreció un ministerio a Juárez. Y Juárez declinó, por supuesto. Pues, él era el presidente, ¿no? Ujú. ¿Cómo iba a aceptar ante un Sí, emperador claro, extranjero? Por más que Maximiliano fuera una persona con un buen corazón, que es como yo lo veo, era un ingenuo. Y se equivocó. Pensando que, eso una vez más, que era Quetzalcóatl, ¿no? Y que iba a llegar del oriente a salvar una nación sagrada. Y se dio cuenta y se enfrenta con la sociedad conservadora de México, que lo último que quería eran las ideas de los liberales. Por ejemplo, Maximiliano tenía en su mente muy clara la división secular. O sea, el Estado y la Iglesia por aparte. Entonces eso le cayó muy mal a la sociedad conservadora. Veían lo que más aborrecían de Juárez en la ideología de Maximiliano. Entonces eran muy compatibles ambos. Yo creo que pudieron haber hasta sido amigos. ¿Sí? Justo cuando una persona te cae mal, dicen, ¿no? Es porque eres muy parecida a él, ¿no? O a ella, ¿no? Uh-huh. Siento que justo lo que acabas de decir es una gran verdad. Tal vez no hubo tanta química y no pudieron hacer tanta historia porque tenían unos ideales tan parecidos. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Ahora, no me consta, pero me parece que nunca se conocieron en persona. Ujú. Solamente fue cuando estaba embalsamado Maximiliano, Que como colgado de las patas, sí, sí. que Juárez mencionó, lo imaginaba más alto.
Ujú. Ajá. No, bueno, y de estatura, bueno, danos ese dato. Ajá. A ver, ¿Cuánto, es cuánto un dato medía? que se ha vuelto una especie de viralización, que Juárez Sí. medía 1.35. No, yo no sé. Yo he visto de unos Ajá, 55, 57. muchos historiadores más recientes de gran Ujú. renombre, los pueden buscar en internet, han dicho que para nada, que él habría medido entre 1.50 y 1.60. Ujú. Ahora bien, si él hubiera medido 1.35, Ujú. en esas épocas de todas maneras no hubiera sido tan pequeño de estatura, porque la gente, y sobre todo en esa época, después de la guerra de independencia y las hambrunas y las pestes, y no había, o sea, el mexicano era muy bajo de Sí, estatura así es. por las situaciones Maximiliano geopolíticas. seguramente medía un Sí, él era un 80 y tal, sí. 85 a Sí, él era alto, 88. sí era Sí, alto, ¿no? pero no creo que tanto. ¿No tanto? No lo sé. Ajá. Bueno, pero era de una estatura Sí, era alto, digo, sí. muy, muy alta. ¿Recuerdas que en alguna ocasión yo estaba haciendo un artículo y caí en la cuenta de que Benito Juárez había nacido pues en la provincia, ¿no? O cerca de los cerros. ok. Ujú. Y murió en el Palacio Nacional, que ahorita valdría la pena tocáramos también ese punto. Ok. Y luego analizando al otro personaje, que es Maximiliano, pues Maximiliano nació en un palacio y murió En un en cerro. un cerro. Qué, Dato qué buenísimo, datazo, ¿no? ¿eh? O sea, curiosamente, ¿no? Sí. Qué Es así, fuerte, cómo esto- los destinos los cambian. destinos cambian. Pero Sí. hablando de la muerte de Juárez, se dice mucho, ¿no? Una muerte quizás trágica, fuerte. ¿Tú qué sabes de la Yo sé, porque muerte mi de abuelo murió tu... de eso. Ujú, Él era tataranito de Juárez. ujú. Angina de pecho. Angina de pecho. Sí, y tenía el pecho todo quemado porque los doctores lo trataban con agua hirviendo. Ujú, Él murió de angina de pecho. ajá, Y su esposa Margarita murió antes que él. Que se Ujú. adoraron y fue una historia de amor. ujú, Como la historia de amor de Maximiliano y Carlota, que es la historia romántica, ¿no? ujú. Bueno, es una historia bastante... Que es más amor de Carlota a Maximiliano que viceversa, ¿verdad? Sí, un poquito. Ujú. Pero la historia de Juárez con Margarita sí es una historia de amor real, una historia de amor profundo. Ujú. En el cine, ¿qué película nos podrías recomendar para ver? O si recuerdas Hay una alguna serie película que hubo bien hecha. muy buena que se llamaba El Carruaje, El carruaje. pero Ujú, se tiene que hacer una nueva. ujú. Esa del carruaje seguramente era de la época de Televisa cuando estaba, Cuando hacía sus grandes cuando hacía sus producciones. producciones con Valentín Pimstein Sí, o alguna de estas, ¿no? sí, todavía no nacía yo. Alonso, ¿no? No sé si también esa serie fue de Ernesto Ernesto Alonso. ¿Cómo se Alonso, llamaba claro. esa serie? Pues esa, digo, la del La el del carruaje. carruaje. Alguno de estos dos Sí. monstruos de la televisión Esa fue muy bien seguramente documentada, esa está la muy bien hizo. hecha. Pero esa es la que tú consideras. Sí, sí. Pero digamos en el cine, ¿qué película tendríamos? ¿No recuerdas alguna que donde él sea la figura principal como tal? Como figura principal no recomendaría nada. La que sí me parece que representa muy bien los ideales es la del 5 de mayo, que habla sobre Zaragoza, Esta general de reciente, la Juárez. de ¿Cómo, Zaragoza. cómo se llama la película? Ahorita no recuerdo, pero bueno, la batalla La del batalla 5 de del mayo, 5 de alguna mayo, cosa sí. de estas, ¿no? Seguro, Ahí seguro. aparece Que salió- la escena inicial en la que sale la esposa de Zaragoza muriendo y le dice, Mm. defiende nuestra patria. Ujú, ujú, Ahí es donde yo creo que se ven los ideales, no solo de Juárez. ujú. Juárez fue un hombre muy valioso y muy valiente, pero su generación. Eso es lo que realmente hizo grande a Juárez. Ujú. ¿De quién se rodeó? Los hombres que estuvieron a su alrededor y mujeres también, que lo aconsejaron, que creyeron en él, son los que realmente fueron la generación brillante de la Reforma. Ok. Entonces, creo que Juárez vale la pena ver quién estaba alrededor de él. Porque lo supo dirigir, fue el líder y también el símbolo de una generación de personas brillantes. Ujú. Los Lerdo de Tejada, por ejemplo. Ujú. En fin, es una generación brillante y en esa película aparece los ideales del que los franceses no nos invadan, la libertad de nuestra patria. Ujú. Juárez es el consumador de la independencia y, como lo he dicho ya, también de la Revolución Francesa. Creo que el que recuerdo, el actor es Ernesto Gómez Cruz, el que lo personifica. Sí, Y creo que lo personifica en el carruaje, así es, sí. precisamente. Pues vamos a quedarnos con estas ideas, mi estimado Martín, para dejar en toda la gente que nos está siguiendo en este podcast llamado La Chimenea,
todas esas ideas como para poder también buscar por propia cuenta, ¿no? Toda la información que hemos podido ahorita armar como un rompecabezas. Danos tus redes, algún teléfono, la manera para poder acercarse a ADN de México. En fin, Claro. platícanos esa última parte, Claro, ¿no? por supuesto. Pueden seguirme en mi Instagram, ADNMEX, ADNMEX. Ujú. Denle follow. Mándenme un mensaje por ahí para que por ahí les mande mi WhatsApp personal Ok. y poderles dar la bienvenida al ADN de México, nuestra historia a través del arte, que es un viaje virtual al mes de 1 hora y media aproximadamente, en donde vamos recorriendo todas las páginas de esplendor de México, desde el Albor Olmeca, y lo terminaremos con el Porfiriato. Entonces, bienvenidos. ADNMEX en Instagram. Perfecto. Muy bien. Pues ya tenemos esas redes y las de nosotros, ¿en dónde las dejas? Nosotros somos Las de la chimenea. La Chimenea Podcast. La Chimenea Ajá, Podcast. estamos en Instagram, en YouTube. y que yo no Spotify. tengo, Spotify. Ajá. Ok. Y bueno, las redes de Canaco, que son más públicas que nada. Canaco en Facebook, así tal cual. Y en YouTube Y en también. YouTube, sí, por ahí, supuesto. ahí se va a publicar en un día o 2 días a lo mucho Ujú. esta entrevista. Y bueno, pues Muchas agradecerte, gracias, Poncho. De Martín, verdad, por gracias habernos esta acompañado y sobre todo compartido todo lo que estás haciendo con Muchas esa gracias. pasión y con ese gusto para enriquecer a nuestro México. Es un gran honor. Muchísimas gracias. Muchas por la gracias invitación. y nos vamos a ver hasta la próxima. ¿Qué te parece si tú despides el programa, estimado Ángel? Pues muchas gracias a todos, gracias a la gente en Canaco, sobre todo a nuestro presidente, José de Jesús Rodríguez, ajá, a Joshua, Osvaldo, Daniela, todos por allá, saludos Ujú. a nuestros radioescuchas que ya son varios y que los queremos mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima.